en sus videos encendidos, apagarlos por favor, para dar inicio formal a la actividad. Bueno, bienvenidos un nuevo lunes a nuestro ciclo de conferencias donde el IESA y en esta oportunidad lo que corresponde al programa de formación para gerentes de la industria del agua y saneamiento, además con su coordinador académico, el profesor José María de Viana, vamos a trabajar en este espacio de 2 horas, como todos los lunes, acerca de los motores del TUI 3, una historia con varias lecciones. Antes de dar inicio y darle la palabra al profesor José María, el profesor Mario Mengual también nos acompaña. Profesor, bienvenido. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos los señores asistentes y muy en especial, por supuesto, a los alumnos de este curso de gerencia de agua y saneamiento. En esta ocasión me corresponde a mí presentar al profesor José María de Viana, quien ha sido el presentador oficial de todos estos eventos de mediodía y quien el día de hoy nos va a contar una interesante historia relacionada con un gravísimo problema del sistema TUI 3, donde el protagonista principal es realmente la ética. A mediados de los años 70, yo conocí a José María como estudiante en mi curso de mecánica de los fluidos 1 en la UCAP. Ahí comenzó, una vez que pasó, por supuesto, comenzó a formar parte de un selecto grupo de excelentes estudiantes que ha tenido a lo largo de más de 4 décadas de docencia. El primer cargo público, y esto es una especie de biografía muy simple, el primer cargo público de relevancia del ingeniero de Viana fue el de director de planificación del Ministerio del Ambiente, cargo en el cual evidentemente me imagino que se dio cuenta de que todos estos proyectos sin una excelente planificación no funcionan para nada. Después de eso ocupó como cargo principal por parte del INO la gerencia general del acueducto metropolitano, y en este cargo es evidente que tuvo un conocimiento del sistema de abastecimiento del área metropolitana como nadie lo tiene. Yo creo que en lo personal que los dos cargos conjuntamente con el haber sido profesor durante muchísimos años de mecánica de los fluidos 2 en la Universidad Católica Andrés Bello han debido ser actividades preparatorias hace muchos años para que él hoy sea nuestro conferencista. A inicios de los años 90 y después de un frustrado intento por parte del gobierno de privatizar el servicio de agua en el área metropolitana, el cual fue coordinado por el ingeniero José de Viana, lo recuerdo claramente, y el cual fracasó principalmente porque le pusieron un tope máximo a las tarifas que iban a ser los oferentes del sistema privatizado de Caracas. Se declaró desierta la licitación, si mal no recuerdo, y se tomó la decisión de que en vez de llamar a unas personas de afuera, fuera nosotros mismos crear otro organismo que se llamaba Hidrocapital, y por supuesto lo que se caía y lo era más lógico de todo era que José de Viana fuera su presidente. Entonces, de esta forma, José de Viana pasa a convertirse en el presidente de la Novel Hidrocapital, conjuntamente con un excelente equipo. De esa forma consolida realmente una empresa ejemplar de servicio de agua y saneamiento, cuyos nortes principales fueron la institucionalidad, la gerencia ética y la excelencia de la ingeniería. Y en esos 3 parámetros logró convertir en poquísimo tiempo, con escasos recursos, una empresa verdaderamente ejemplar. Lamentablemente, motivos políticos a finales de la década de los 90 obligan la salida del ingeniero de Viana y de todo su equipo, con las consecuencias que todos ya hemos apreciado del desastre que tenemos, al menos en abastecimiento de agua, que es lo que más notamos. Después de eso, está un periodo de reserva y termina siendo nombrado presidente de Movilnet.
Vale la pena decir que de Moinet, por razones políticas que no vamos a mencionar, también sale. Se toma otro momento de receso y sigue, por así decirlo, en el negocio del servicio telefónico. Es muy interesante esto de pasar del agua a los teléfonos, porque son dos cosas realmente más disímiles, no pueden ser. Pero desde el punto de servicio, ambos se trabajan con suscriptores. Es mucho más simple, creo yo, sobre todo lo que se llama las fuentes o el equivalente fuente de servicio telefónico que la fuente del agua. Total, que tiene una excelentísima labor, se vincula con la Universidad Metropolitana y después ocurre lo que a mí considero el verdadero renacer del ingeniero José de Viana. En abril de 2019 nos llama a un grupo de bastante, todos muy amigos de él y que estuvimos de una forma u otra vinculados con la hidrocapital de José. Y nos reúnen y yo creo que en respuesta a todos aquellos cantos de sirena de los planes famosos de las rutas y donde se decía mucho y no se decía absolutamente nada porque nadie tenía la menor idea ni de qué estaba pasando ni de qué era lo que se iba a hacer. Y entonces José nos propone todo que hagamos un diagnóstico de todos los principales acueductos de la ciudad, del área metro, de toda Venezuela. Y de ese diagnóstico salían una serie de documentos informativos a cómo era el sistema, cómo funcionaba, cuáles eran los problemas que tenía y cuál era lo que se tenía que hacer de inmediato como acciones prioritarias en caso de que nos dieran la luz verde por cualquier motivo que fuera. Porque sinceramente el asunto era muy sencillo. Todo el mundo decía que había que hacer mucho, pero nadie decía qué era lo que había que hacer. Entonces, por primera vez, esto a su vez avanza mucho más allá. José consigue el financiamiento, consigue un grupo de empresas de afuera, nos reunimos todos, un grupo en un banco multilateral y en él se explica todo, se dice y queda todo, por así decirlo, cuadrado de manera tal y coordinado impecablemente. Claro, José como buen planificador dijo, señores, hay que hacer esto. Pero después viene la siguiente pregunta que se hace el ingeniero de Viana. Bueno, ¿y con quién lo vamos a hacer si la mayor parte de nuestras mentes grises están fuera del país? Entonces tenemos ahora que formar esa gente. Y es cuando sale, me imagino después de discusiones con Eliezer, sale el primer curso de todos los cursos que dieron origen a los demás cursos, que es el curso excelente, el cual me enorgullezco muchísimo de haber participado, porque no es el enfoque normal, es otro enfoque, todos lo entendimos bastante bien. Y entonces ese es el curso que actualmente tenemos hoy aquí. Y nos toca entonces ahora que mi apreciado profesor José de Viana, cuéntenos entonces, por favor, esa famosa historia donde en manera tan poco frecuente triunfó la ética, como dice él, triunfó el bien sobre el mal, probablemente con la intervención de algunos ángeles, pero triunfó. Adelante, mi querido amigo. Me emocionó mucho escuchar a Mario, que ha sido uno de mis profesores de referencia toda la vida, maestro y verdadero ejemplo del ejercicio de la ingeniería, uno de los profesores más ilustres que conozco. Mario lo dijo bien, nosotros vamos a contar una historia. Esta historia, dudamos algo de escribirla porque tiene muchos componentes de tipo técnico y era quizás difícil entenderlo en un principio. Se va a tratar de una historia que está referida a los motores del TUI 3. Los motores del TUI 3 están allá en la imagen, como ustedes saben, para traer agua a la ciudad desde el embalse de Camatagua. Nosotros tenemos que utilizar unas estaciones de bombeo muy grandes. Concretamente vamos a hablar de las estaciones que llamamos 32 y 33, que significa la segunda y la tercera del TUI 3. Aquí tenemos una estación de esas, son grupos en paralelo. Desde que se construyeron son 6 grupos en paralelo, lo que quiere decir que hay capacidad instalada para enviar a la ciudad cerca de 20.000 litros.
A la derecha va a aparecer el diablo de esta historia, que son los llamados estatores. Los estatores son la parte fija de los motores. Aquí a mano derecha lo podemos ver. Esos estatores están dentro de estos cuerpos azules que están aquí grandes, que son los motores que están allá. Para que tengamos una idea, el estator de un motor del TUI 3, de la 22 y la 33, tiene 4 metros de lado, de ancho y de largo. Prácticamente es un cubo de 4 metros y pesa 12 toneladas. Para que tengamos una idea de las dimensiones, abajo tenemos una de las estaciones del TUI 3. La razón por que escribimos esto es porque efectivamente los archivos técnicos de Hidrocapital, que estaban totalmente digitalizados, y eso es bueno que ustedes lo sepan, en este momento no están disponibles para el público. Esta historia supuso una investigación intensa para encontrar todas las fuentes documentales que permitan decir esto. ¿Y por qué contamos esta historia? Porque creemos que tiene muchas lecciones para los jóvenes del curso, para nosotros mismos y para la nación. Porque en los últimos años hemos hecho cosas desde el punto de vista administrativo reprobables, inclusive hemos tenido escándalos importantes, y aquí vamos a ver un ejemplo de cuáles son una de las condiciones que creemos para que un proceso administrativo en ingeniería funcione correctamente. Bueno, aquí tenemos, ahorita vamos a ver el sistema TUI 3, para decirlo de alguna manera, es la aorta del agua potable de Caracas, es la fuente más importante en el presente, pero también en el futuro. Va a ser sin duda no solamente la más importante del sistema de la Gran Caracas, sino pues es el sistema más importante del país. Aquí tenemos las dimensiones de esa tubería. Es una tubería de 3 metros de diámetro, y toma agua de un embalse muy importante, que es el embalse de Camatagua, en la cuenca del río Guárico, que es la cuenca del Orinoco. Aquí tenemos un diagrama en el que podemos ver el embalse de Camatagua. Es el embalse más alejado de la ciudad de Caracas, está en otra cuenca, a través de un sistema de tuberías muy grande y de estaciones de bombeo. Lo trasvasamos a la cuenca del río Tuy. Este túnel que está aquí es un túnel de 8 kilómetros de largo, que permite trasvasar las aguas, y después a través de una gran tubería lo llevamos hasta el sitio de tratamiento, que es el sitio de Caujarito. De ahí en adelante el bombeo lo lleva hasta la ciudad. Caujarito está aquí, y después comienza un ascenso para llegar a la ciudad. Y vamos a ver que una de las ventajas de este sistema no solamente que trae mucha agua, sino que la dispone a cota 1100, lo que quiere decir que desde el punto de vista altimétrico es el sistema que introduce más energía al sistema. Prácticamente en esa cota la inmensa mayoría de los habitantes y de las urbanizaciones de Caracas están dominados por este embalse, por este sistema de trasvase. Aquí tenemos la disposición altimétrica, que es muy importante, porque después vamos a hablar de motores muy grandes, bombas muy grandes. Está asociado con que desde Caujarito, que estamos en la cota 300, tenemos que llegar hasta la cota 1100. Entonces, el trayecto más esforzado, en donde hay una obra de ingeniería interesantísima, por cierto, muy robusta en su diseño y muy robusta en su construcción, supone dos estaciones importantes, que son las estaciones de bombeo más grandes de los sistemas de abastecimiento de Caracas. Son dos estaciones gemelas, han sido diseñadas de tal manera que los equipos son intercambiables. Ambas tienen 6 equipos en paralelo que tienen capacidad de elevar 3.200 litros por segundo a una altura de 340 metros. Por eso, para llegar hasta los Morochos de Baruta,
necesitamos 2 etapas. Entonces bombeamos de la 32 a la 33 y de la 33 a los Morochos de Baruta. Una vez que llegamos a los Morochos de Baruta, como dije anteriormente, estamos en la cota 1100, lo cual es mayor que la cota 940, que son las cotas de entrada, tanto de la planta de tratamiento de la Mariposa como la planta de tratamiento de Macaraguay, de la Guaidí. Ahora, lo importante, además de eso, es que en el futuro, Caujarito también va a recibir las aguas, ya no solamente de Camatagua, sino también de Taguasa y Cuira, de tal manera que este mismo sistema ha sido diseñado y está equipado para traer agua a la ciudad hasta 20.000 litros por segundo, la mitad de ellos desde el embalse Camatagua y la otra mitad desde los embalses de Taguasa y Cuira. Aquí vemos los embalses de Taguasa y Cuira, efectivamente para llegar a Caujarito, que es el punto, la encrucijada del agua de la ciudad, es necesario construir una estación de bombeo y una aducción de 70 kilómetros que no se ha construido en estos 20 años y que es el siguiente aporte importante en fuente para el sistema. Eso es importante señalarlo porque el sistema desde los años 80, cuando fue instalado, tiene equipos suficientes para traer agua también desde Taguasa y Cuira. Pues bien, vamos a hablar un poco de la línea de vida. A pesar de que el sistema TUI 3 tiene 4, 31, Mamonal, 31 y 33, la historia que vamos a contar se refiere a las estaciones 32 y 33. Son las estaciones de agua potable de mayor potencia de toda Venezuela. Tienen 6 equipos de 15 megavatios, por lo tanto son estaciones que tienen instalados 90 megavatios de potencia. Esos equipos fueron ordenados, su construcción y su fabricación en el año 76. El INOS comete, en mi opinión, una equivocación muy grave, que es que en el año 76, que estos motores eran prototipos, que no teníamos motores similares, ordena de una sola vez la construcción de los 12 motores que componen las estaciones 32 y 33. ¿Y por qué fue un error? Bueno, porque después vamos a ver que efectivamente los prototipos no funcionaron bien, pero cuando los instalamos, ya todos los motores estaban fabricados y por lo tanto no había forma de reclamar su fabricación o por lo pronto no se hizo. La historia es que se fabrican todos los motores en el año 76, se instalan y se ponen a funcionar en 1980. En 1980, en el mes de marzo, se pone en funcionamiento la primera línea del TUI 3 en un acto que dirige el presidente de la época, Herrera Camping, y la ciudad comienza a recibir 3.200 litros por segundo adicional. El futuro del abastecimiento de la Gran Caracas, y quiero señalar que la Gran Caracas, porque no es solamente el área metropolitana, sino que también los Altos Mirandinos, el TUI Medio y el estado Vargas, dependen del funcionamiento de este sistema. Entonces, la entrada en el año 80 de la primera línea del TUI 3 es un cambio fundamental, después de que 13 años anterior a eso, en el año 67, se incorporó el sistema TUI 2. La segunda línea se pone en servicio en marzo del 83, después que son construidos los alimentadores de Caracas, y entonces en el año 83 se incorporaron otros 3.200 litros por segundo. Tuve la suerte con el ingeniero Bolsón de estar en ese momento en la Acueducto de Caracas también. Y la tercera línea, efectivamente, que es una de las tareas más importantes que tuvimos en nuestra llegada en Hidrocapital el año 92, se pone en servicio en el año 1994. ¿Por qué en el 94? Bueno, porque para poner en servicio la tercera línea, es decir, añadir 3.000 litros más disponibles en Caujarito, hubo que hacer una serie de tareas previas, entre ellas construir la estación de relevo en Mamonal y además de eso mejorar la conducción entre Caicita y Caujarito y ampliar la estación de tratamiento
de Caujarito, que a pesar de que venía tratando 6.400 litros, debía empezar a tratar ahora los 9.600. Bueno, y así llegamos a la situación precisamente de la puesta en servicio de la tercera línea. Se pone en servicio en febrero del 94. Nosotros habíamos llegado a Hidrocapital a finales del 92. Y detrás de ese esfuerzo hubo mucho trabajo e inversión, y realmente la incorporación de esa tercera línea del TUI 3 en el año 94 significó un alivio importante para la situación de la ciudad y grandes tensiones políticas de esa época. Si recuerdan, Venezuela había sufrido de 2 golpes de Estado en el año 92, y en el año 94 estábamos en un proceso todavía de transición. Entonces, incorporar esa línea fue un gran objetivo. Nos dedicamos con mucha pasión, pusimos a funcionar la estación de bombeo de Mamunal, que aparece aquí al lado derecho superior, y efectivamente a través de Mamunal aumentamos las extracciones de Camatagua, que entonces pudieron permitir el arranque de la tercera línea luego de los estudios del profesor Méndez con respecto a los problemas de golpe ariete y la calibración de todos los sistemas de prevención de golpe ariete. Fue muy importante, ¿por qué? Bueno, porque significaba el 20% de incremento en los aportes de la ciudad, lo que significaba pasar de 17.000 litros por segundo hasta los 20.000. Y eso efectivamente significó para todos nosotros un gran alivio, pero muy especialmente mejoras que se sintieron en el TUI medio y en el estado Vargas, porque tenían un servicio muy complicado, pero al tener recursos adicionales permitimos llevar también tranquilidad a todo el estado Vargas y por supuesto a los Altos Mirandinos. Bueno, aquí comienza la historia de los diablos. Los ángeles trabajan, como decía Mario, pero los diablos también. En diciembre de 1993 falla un motor del TUI 3. Cuando falla ese motor nos preocupamos, pero también es verdad que ese es el sistema que tiene más capacidad ociosa. Tiene 12 motores, utilizamos solamente, para el momento de la falla, utilizamos 4. Teníamos un holguro operacional muy importante y efectivamente teníamos una sensación de que, bueno, había pasado algo extraño. Los motores, para que tengamos una idea, tienen una vida útil de cerca de 30 años. La historia de los motores del TUI 1 nos demostraban que efectivamente los motores tenían una vida muy larga, por lo tanto un accidente para nosotros fue un suceso preocupante, pero no mucho. Pero en el mes de abril y mayo vuelve a aparecer los demonios y fallan 2 motores otra vez, ¿no? Oye, en ese momento hacemos una revisión profunda de las protecciones, los transformadores, las líneas de alta tensión, y entonces frente a una situación totalmente anómala, y es que tenemos 3 motores fallados y además un motor que había fallado desde el inicio y que Siemens, el fabricante, lo había reparado, pero había vuelto a fallar, lo que quiere que al final nosotros para ese momento tenemos 4 equipos dañados de 12, teníamos 8, pero nosotros olfateamos que era una situación peligrosa, es decir, eso parecía una enfermedad que no sabíamos qué estaba pasando y que estaba haciendo que los motores fallaran por el estator. El equipo que falla es el estator. Bueno, como aquí hay personas que no necesariamente los conocen, pues simplemente el estator es la parte fija de los motores. Esos estatores entraban en cortocircuito y eso nos generó a nosotros una enorme alarma. Nosotros invitamos a la Siemens, porque la Siemens es el fabricante de los equipos. Hicimos investigación, los invitamos y al final lo que queríamos decirle, mire, estamos teniendo un problema, usted es padre de esta criatura, usted tiene responsabilidad compartida conmigo, dígame usted que conoce más de estas máquinas de este tamaño, que a nosotros no, de verdad que todavía nos asusta ver esos tamaños. Ahí vemos a la derecha abajo el tamaño de los motores y de las bombas. Pues miren, que un equipo de ese tamaño falle de la manera que está fallando y que ya hemos tenido unas sucesivas, nos decía en nuestro olfato de operador que habíamos abusado, es que eso no era casualidad y eso podía ser el inicio de un proceso terrible. Efectivamente, cuando investigamos el tema,
conseguimos que hay antecedentes que nos hacen aún más preocupar. Aquí está la historia de falla de los motores 32 y 33, es la historia completa, y entonces en el año 81, cuando recién están arrancando los equipos, hay un equipo que falla, y ese equipo, por cierto, se regresa a Venezuela en el año 88, pero vuelve a fallar. En el año 93 tenemos la primera falla. En ese momento tenemos 10 equipos en buen estado y 2 fallados, y estamos utilizando solamente 4. Lo que está abajo son los equipos que están en operación. Cuando nosotros en el año 94 ocurrieron 2 fallas adicionales, ya nosotros teníamos 6 equipos en operación. ¿Qué significaba eso? Bueno, que los 4 equipos dañados nos empezaban a preocupar porque solamente quedaban 8 operativos. Y eso significa para un operador una situación muy riesgosa. ¿Por qué? Porque los 8 equipos eran 6 en operación y 2 en la reserva. Nosotros anticipamos el problema y en el mes de junio o julio llamamos a la Siemens para decirle, nosotros sospechamos que esto va a continuar ocurriendo. Y si esto continúa ocurriendo, como efectivamente pasó, nosotros vamos a estar en una situación operativa muy comprometida. Bueno, desafortunadamente teníamos razón. Un año después, en el año 95, en mayo, junio, fallaron 2 equipos de una sola vez. Perdimos toda la reserva operativa. Y un mes después, en junio, a finales de junio del año 95, perdimos un motor adicional, lo que quiere decir que después de un año y un poco más de tener 3.000 litros adicionales en la ciudad, nos ocurre la enorme tragedia que significaba paralizar una línea del TUI 3 y por lo tanto reducir nuestra capacidad de dar servicio en una forma notable. Todo aquello que dije antes que había pasado en febrero del año 94, un año después se convertía en una ilusión, porque teníamos ya 7 motores dañados, con 7 motores no podíamos poner a funcionar 6, sino solamente 4. Vamos a ver qué más pasó, qué nos dijeron los señores de Siemens. Bueno, aquí está el evento de junio del 95, se detiene la tercera línea en Twitter 3 por falta de motores y suman 7 motores dañados y solo 5 permanecen operativos. Efectivamente, las predicciones teníamos razón y entonces investigamos la historia. La historia es que efectivamente la Siemens, una empresa de altísimo valor de capital germano, había sido el proveedor exclusivo en los grandes motores de línea. Desde el año 50, con la fabricación de los primeros motores del TUI 1, que eran motores de 5 megavatios, eran mucho más pequeños que lo que nosotros estamos utilizando. Se inicia la adquisición en forma sucesiva de más de 600 megavatios de potencia en motores de distintos tamaños para los sistemas de agua potable. Hay que ver la cantidad de motores y efectivamente el proveedor exclusivo y el proveedor favorito. Cuando estudiamos la historia de los motores del TUI 3, y ahí el ingeniero Capielo, que está presente entre nosotros, nos ha dado una gran ayuda porque él tiene un archivo que hemos venido digitalizando en el cual pudimos construir la historia. Como se está hablando de motores realmente de tamaño muy importante, para el año 76 estamos hablando de motores de 15 megavatios que le van 3.400 litros en 340 metros. El INO compra por asignación directa, no tiene discusión. La Siemens era nuestro proveedor favorito para el diseño y la construcción de los 12 motores. El gran error aquí fue que la orden de construir los motores ocurre en el año 76 cuando el sistema no se va a poner sino solamente en el año 80 en funcionamiento, y más allá se compran de una vez los 6 motores en la 32 y la 33 cuando, si tenemos suerte, vamos a incorporar las aguas de Tahuasa 40 años después de esta orden. Desde que se instalan los motores se registra un problema severo, que para los que conocemos qué significa, es un síntoma de una enfermedad gravísima. Los motores desde su instalación presentan temperaturas de funcionamiento de 140 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Bueno, significa en primer lugar que hay pérdida
de energía eléctrica importante. Pero la segunda cosa es que todos los embobinados de cobre están sometidos a procesos de elongación y de contracción que terminan afectando los aislantes. Y eso significa que unas temperaturas tan altas, que por lo tanto significan deformaciones importantes, después cuando llegan a la temperatura ambiente, van a generar la muerte temprana de los motores por una razón muy sencilla, porque los aislantes van a destruirse y en el momento que el aislante comienza a destruirse en un solo lugar, ocurren cortocircuitos. Y eso es efectivamente lo que estaba pasando. Al momento de hacer las pruebas, sin embargo, todos los motores habían sido fabricados y el Siemens, que es el mismo Siemens desde los años 50, se hizo el loco. En vez de agarrar su problema, su gallo muerto, decimos aquí en Venezuela, y asumir su culpa, porque la responsabilidad de esos motores que habían salido totalmente malos, se hizo efectivamente el desentendido. No solamente eso, sino que aprovecha cuando hay un cambio de gobierno en el año 84, el INO firma el acta de recesión definitiva. Efectivamente, había un nuevo gobierno, pero la Siemens era la misma. Y efectivamente, cuando nosotros llamamos a la Siemens, nos dicen, mire, nosotros tenemos un acta de recesión definitiva de julio de 1984 y por lo tanto el reclamo de ustedes es tardío. Nosotros siempre mantuvimos que podíamos reclamar tarde y hoy vuelvo a reclamar porque la responsabilidad de las empresas no están asociados con un pedacito de papel firmado por el que sea, sino que es responsabilidad permanente. Un poco lo que nos dice el representante de Siemens con mucho disgusto para nosotros, nos dice que no asumen ninguna responsabilidad con lo que está pasando. Nos dice además que los estatores no tienen reparación. Es decir, que la única manera de enfrentar la pérdida de motores era comprando nuevos motores con un nuevo diseño, lo que efectivamente significaba al final que reconocía que el diseño original estaba en malas condiciones, pero nos decía que diseñar y construir nuevos motores es un proceso muy largo y que entrábamos en una cola de fabricación y que por lo tanto teníamos que esperar 24 meses. Nosotros que habíamos visto perder motores muy rápidamente, sabíamos que en 24 meses no iba a quedar ningún motor en operación. Y por lo tanto, esta afirmación de una empresa de tanto valor, pero de tanta soberbia, porque al final trataba de aprovecharse de nuestro disgusto y de nuestra emergencia, nos hacía realmente muy impotentes, porque nosotros veíamos que había una tragedia detrás de lo que nos estaban diciendo, y ciertamente en esa emergencia, a pesar de que nos pedían cantidades importantes, porque tengan una idea, en ese momento nos decían que los motores que ellos estaban dispuestos a construir como nuevos costaban $1 millón cada motor. Realmente nosotros hubiéramos hecho cualquier cosa, hubiéramos pagado cualquier precio para salir de la angustia que significaba el saber que la pérdida de los motores iba a dejar la ciudad sin agua, no solamente por debajo de las 3 líneas, sino aún menos. Bueno, aquí está un poco la historia de las fallas y efectivamente la reunión con Siemens ocurre aquí entre el 94 y el 95. Nosotros decimos, esto va a continuar pasando, necesitamos su ayuda, denos una mano. Y efectivamente, un año después, las profecías se cumplieron. Pues, efectivamente, fallaba de nuevo otro estator. Para ese momento teníamos 7 estatores dañados. Teníamos solamente 5 equipos en funcionamiento y tuvimos la difícil decisión de reducir el envío de agua a la ciudad
con todo lo que eso acarreaba. Yo quiero decirles que en momentos políticos complicados siempre había gente alrededor del ministro chismeando y diciendo cosas. Algunos que después tuvieron en la dirección de Hidrocapital en ese momento asesoraban al ministro y le decían que esos accidentes habían ocurrido por falta de mantenimiento. Como yo les comenté anteriormente, luego del accidente del año 93, una serie de empresas con el soporte de Delca y de la Electricidad de Caracas nos ayudaron a establecer que el sistema de transmisión y todo el sistema de controles, el sistema de protecciones en las estaciones funcionaban perfectamente y que las fallas, como efectivamente demostró el ingeniero Capielo en su investigación, provenían de un problema original. Esos muchachos habían nacido prematuros y enfermos y nosotros estábamos recibiendo el problema unos años después, pero efectivamente nosotros teníamos muy poca responsabilidad, ninguna, en lo que estaba pasando, pero estábamos sufriéndolo de una manera terrible. ¿Qué hacemos en ese momento? Bueno, hacemos lo único que nos quedaba disponible, que tratamos de buscar quien sí quería reparar los estatores. La CIME nos había dicho que no, aquí está el estator otra vez fotografiado, y nosotros nos dedicamos a buscar en Venezuela. Nos parecía, la CIME nos había dicho que trasladar estos equipos a Alemania costaba más que el motor. Nosotros creíamos muchas cosas porque éramos unos muchachos. En aquel momento no teníamos toda la malicia y la picardía que yo espero que nuestros alumnos adquieran el día de hoy. Y nosotros buscamos en Venezuela lo que podíamos hacer. Conseguimos los mejores talleres que teníamos en Caracas y el Tigre, enviamos los estatores. Ellos hicieron un esfuerzo enorme en hacer las reparaciones, pero no son exitosas. Todos los estatores que nosotros reparamos durante el periodo que comenzaron a fallar, simplemente se van a tierra otra vez, tienen cortocircuito cuando los arrancan. En ese momento el problema no tenía solución. Yo quiero decirles de verdad que la angustia de nosotros era muy grande porque no sabíamos. Ese problema estaba realmente en un callejón sin salida. Los mejores talleres de Venezuela no lo podían reparar y el padre de la criatura los había ignorado. Pues no había asumido su responsabilidad y por supuesto que no quería reparar esta torre. Dios aprieta, pero no ahoga, y no sabemos en qué momento, en el año 95, aquí, en el año 95, poco después del mes de junio, exactamente un poco después de tener solamente 4 líneas de funcionamiento, aparece un actor que no conocíamos, que llega a nosotros. Yo ahora pienso por la providencia, pero había sido el ingeniero Gustavo Rivas Castillo, quien es también profesor de nosotros, quien con todo este problema le comentó a un vecino que trabajaba para una empresa que hasta ese momento no conocíamos. Y aparece Gevisa. Gevisa General Electric de Brasil, no la conocíamos nosotros. Gevisa trabajaba fundamentalmente para la industria de producción de electricidad, por lo tanto ellos no tenían muchos motores, pero sí tenían muchos generadores, que al final terminaban siendo lo mismo. Entonces los ingenieros de Gevisa escucharon a través de murmullos. En aquella época no teníamos internet y las comunicaciones eran un poco complicadas. Se aparece el representante de General Electric de Brasil en Venezuela, se acerca a Hidrocapital y nos dice que Gevisa tiene capacidad de reparar los estatores dañados en un plazo máximo de 75 días. Eso era sorprendente, porque eso era coger un muchacho ajeno, arreglarlo, lo cual significaba un compromiso enorme. Eso significaba que ellos decían, nosotros, por supuesto que debe haber un problema de diseño en esos motores, pero nosotros no nos importa eso, agarramos ese motor y le aseguramos a usted que lo vamos a reparar. Como ustedes saben, las reparaciones tienen una garantía de funcionamiento. Nosotros estábamos curados en salud y le dijimos, mire, yo estoy dispuesto a enviar esos equipos, pero le quiero decir que si no funciona, no le vamos a pagar. Los señores nos dijeron que aceptaban el reto.
Bueno, se llevaron sus estatores estropeados. El primero lo mandamos con un avión de la Fuerza Aérea Venezolana. Agradecemos mucho al ministro de Defensa en aquella época que hicimos un viaje con un avión Hércules desde la base de Palo Negro hasta Guarulhos, que es el aeropuerto de Sao Paulo. Y después de que llevamos ese primero, porque solamente podía llevar un solo estator, son equipos de 12 toneladas, y el Hércules no podía llevar los dos dañados, que fue el acuerdo. Nosotros aprendimos otra cosa que no sabíamos, que había un vuelo de carga de Varig que volaba de Nueva York a Sao Paulo y que para una carga de ese tamaño estaba dispuesto a aterrizar en Maiquetía. Por lo tanto, el resto de los equipos que salieron de emergencia fueron en un avión de Varig, y ahí comenzamos a descubrir que lo que nos había dicho el alemán no era verdad. Realmente el transporte en avión era costoso, pero para los valores que costaba la reparación era una cosa insignificante. Por lo tanto, le perdimos el miedo a enviar cosas a reparar a Sao Paulo. Pero después aprendimos a enviarlos también por barco. Aprendimos a montar los equipos dañados. Después mandamos, de hecho, un transformador a Gevisa, un transformador grande, a Gevisa, y lo mandamos a través de carga marítima. Lo que quiero comentar esto porque esto nos costó mucho dolor aprenderlo en el camino. Lo cierto es que nosotros pusimos en el mes de septiembre del año 95, pusimos los estatores en Sao Paulo, y efectivamente ellos cumplieron con su compromiso. A los 45 días estaban disponibles. Y una vez que conocen los estatores en sitio, cuando ven el equipo, dicen, tiene unos problemas de diseño, y nosotros podemos, utilizando la misma cubierta, la misma carcasa, podemos construir estatores nuevos. Entonces hacen una oferta que para nosotros fue maravillosa, que decía, mire, nosotros reparamos los estatores estropeados de Siemens, pero nosotros creemos que eso hay que rediseñarlo y podemos hacerlo. Como los rotores estaban bien, nosotros dijimos, bueno, mire, ya habíamos aprendido, vamos a hacer solamente 2 primeros. Ellos se comprometen a hacer estatores nuevos por $286,000. Recuerden que la oferta de Siemens era $1 millón por motores nuevos, y ellos, entendiendo nuestra angustia, nos hicieron una oferta que era muy interesante, que podía fabricar el primer estator en 45 días y después uno adicional cada mes. Eso sonaba a música. Seguíamos con la incredulidad, pero mandamos los 2 primeros estatores para utilizar la carcasa, y ellos lo reconstruyeron. Mientras los 2 estatores eran reparados, los primeros que habíamos mandado dañados, en febrero del 96 entraron los primeros estatores reparados, llegaron bien. Se arranca nuevamente la tercera línea en el mes de febrero del año 96 con 2 estatores reparados que funcionaron correctamente. Por lo tanto, agarramos al alemán en otra mentira. Los estatores sí tenían reparación. Lo que pasa es que él quería ahorcarnos en la angustia que teníamos para obligarnos a comprar motores nuevos en vez de ayudarnos a salir de la emergencia. Efectivamente, nosotros terminamos con Gevisa después de tener estatores nuevos que los probamos bien. Nosotros continuamos, hicimos una orden para hacer 6 estatores nuevos. ¿Sí? Nuestro objetivo era tener estatores nuevos para las 6 líneas operativas. Para no perdernos en la línea de tiempo, le hemos añadido entonces aquí otra que tiene que ver con la historia de las reparaciones. Y entonces aquí está que en el año 94 no tuvimos reparaciones, pero teníamos 8 equipos operando y 4 dañados, pero ya en junio del 95, 5 y 7, que fue el momento que tuvimos que parar la tercera línea, en el mes de febrero del 96, al llegar 2 equipos reparados, que son estos 2 que yo estoy poniendo aquí, esos 2 equipos son 2 equipos Gevisa. Gevisa se jugó su prestigio y se jugó su honor en esta tarea,
pero esos dos equipos funcionaron perfectamente, que para nosotros, después de haber probado muchas reparaciones hechas en Venezuela, fue un cambio muy importante. De hecho, en febrero del 96 podemos poner en servicio nuevamente las 6 líneas, los 6 motores, que son al final 3 líneas por la 32 y 3 líneas por la 33. Para el mes de diciembre del año 96, es decir, un año después, nosotros ya teníamos 6 estatores nuevos. Eso quiere decir que además de estos 2 que habíamos reparado aquí, mandamos las carcasas para hacer estatores nuevos, y en ese momento el sistema ya tenía otra vez 2 equipos operativos, lo que quiere decir que solamente usábamos 6 motores. La historia que viene a continuación es que cuando uno tiene un problema de esto, no lo deja para después. Sabíamos que al final lo que habíamos hecho era sobre motores que estaban mal diseñados. Después de esto, para nosotros la Siemens quedó muy mal, porque efectivamente no reconoció un error, que la historia de fallas que yo estoy presentando aquí lo evidencia muchísimo. Y efectivamente dijimos, mire, nosotros tenemos que dejar a la próxima administración de Hidrocapital este problema resuelto. Este problema se resuelve comprando 6 motores rediseñados. Ah, pero eso era otro ritmo, porque sí habíamos aprendido que para rediseñar motores y poder licitar con competencia internacional, teníamos que tener tiempo. Teníamos que hacer una base de licitación, teníamos que llamar a un concurso internacional, teníamos que buscar unos recursos de la CAF que nos ayudaran a financiar este asunto y hacer efectivamente un proceso transparente que nos permitiera que compitieran todos los que sabíamos que tenían capacidad de hacer motores similares, que inclusive Siemens debía participar, y que Gevisa en ese momento para nosotros era el ángel de la guarda. Ojalá queríamos que ganara, pero eso no dependía de nosotros. Lo que definía quién ganaba era el precio que se ponía dentro del sobre. Y aquí viene un aprendizaje muy importante. Vamos a verlo. Nosotros buscamos una solución permanente. La solución permanente era tener 6 motores. Ya teníamos suficientes motores reparados y con estatores nuevos, pero seguían teniendo rotores antiguos, que decíamos, bueno, si el estator falló, el rotor va a comenzar a fallar en algún momento después, pero va a fallar. Y entonces tomamos una decisión que fue muy valiente y además fue muy de futuro, que fue, mire, vamos a dejar este problema resuelto, porque a lo mejor a nosotros, como efectivamente pasó, el año que viene o un poco más ya no estaremos aquí, pero los que queden no tengan este problema tan terrible y tan angustioso que nosotros tuvimos. Y entonces, después que hemos superado la emergencia, ya enseñé atrás que teníamos ya 12 equipos operativos, por lo tanto, habíamos superado la emergencia. Nosotros nos convencemos de que hay que incorporar y contratar al menos 6 motores de nueva generación, de una segunda generación, que utilizara además todos los avances tecnológicos que nos había comentado Gevisa habían ocurrido en 20 años desde la fabricación de los motores originales hasta la nueva, pero además habíamos aprendido que nunca más debíamos hacer asignaciones directas. ¿Por qué? Porque estábamos convencidos que si nosotros no llamábamos a una competencia internacional, no íbamos a saber del estado del arte en la fabricación de motores. Contratamos una consultoría con asesoría de Delca, buscamos asesores de Delca que nos ayudaron a preparar los términos de referencia. Los términos de referencia especificaban las características de funcionamiento del motor, muy especialmente el tema de las temperaturas, el factor de diseño, es decir, que el factor de diseño no puede estar ajustado, que tuviéramos potencia residual adicional. Se prepara una licitación internacional sin prisas. Si usted está apurado, paga el apuro. Hay que hacerlo sin prisa. Y no teníamos prisa porque la emergencia estaba superada. Teníamos 12 motores y estamos usando solamente 6. Así que teníamos una situación sin duda excelente desde el punto de vista de lo robusto del sistema, pero sabíamos que tarde o temprano el diablo se iba a aparecer nuevamente y iban a comenzar a fallar los rotores. Y en ese momento la historia era distinta. Queríamos dejar ese problema resuelto.
Bueno, todo el mundo preguntaba cómo lo íbamos a hacer y nos recomendaban que adoptáramos la emergencia. Nosotros habíamos salido de la emergencia y nosotros decidimos hacer una licitación en donde los proveedores entendieran que la única forma de ganar era poniendo el mejor precio en el sobre. Y otra segunda cosa, no solamente en el sobre, sino que Hidrocapital llegó a tener un prestigio de buen pagador, que es fundamental. ¿Por qué de buen pagador? Mire, porque si usted hace una licitación y hace todo el proceso y después la gente para cobrar tiene problemas, como ustedes saben, en la historia del señor Eusenando Acevedo, tuvo que contratar, a pesar de estar muy cercano a un gobierno, tuvo que contratar gente que le ayudara a cobrar. Bueno, entonces si usted no paga bien, entonces Hidrocapital era muy buen pagador, cumplía con sus compromisos y por lo tanto no había que pagar ni para conseguir el contrato ni para cobrar. Había que poner en el sobre de la licitación el menor precio porque después no había costos adicionales. Además, en este proceso habíamos estado bajo el amparo de la CAF, lo que quería decir que efectivamente teníamos una vigilancia externa de lo que estábamos haciendo. Sorprendentemente aparece un nuevo actor, nosotros no lo conocíamos, no teníamos ninguna referencia. Ese actor es Toshiba. Nosotros conocíamos a Toshiba por otro tipo de productos y encontramos que efectivamente Toshiba era un actor importante en la producción de equipos rotativos para la industria de la electricidad. Y ahí aprendimos que el agua y la electricidad tienen muchas cosas comunes, entre ellas proveedores que debíamos utilizar. Llamamos a la licitación, la precalificación se hace en febrero del 97, en julio se publican los términos de referencia, se llama la presentación de ofertas y en el mes de octubre del año 97 se reciben las ofertas de los fabricantes. No habíamos conseguido el financiamiento completo de la CAF, preferimos esperar. Y para nosotros es muy sorpresivo. Tenemos 3 empresas que cotizan. Sorprendentemente la Siemens participa, pero ahora el precio de los motores se redujo a la mitad. Ya no valen $1 millón, valen 500.000. Pero además de eso pueden fabricarlos todos en menos de un año. Es decir, que la licitación fue además un incentivo para hacer las cosas mejor. No solamente teníamos la mitad del precio, sino la mitad del tiempo que nos habían dicho anteriormente. Ahí están los precios también en dólares por kilovatio. Son realmente competitivos. Gevisa, que teníamos mucho agradecimiento con ellos, pero el agradecimiento no funciona. Una licitación, tenían que poner el menor precio, estuvieron de segundo y aparece un nuevo jugador que es Toshiba de Brasil, que oferta los motores en $360.000, es decir, solamente $24 por kilovatio, que siguen siendo valores aún hoy de referencia importante. Bueno, pues nada, Hidrocapital compra 6 motores nuevos por $2 millones. Esa es la historia buena. Como decía Mario al principio, Los Ángeles estaban felices ese día porque los Diablos habían sido vencidos. En vez de gastar 6 millones, estábamos gastando 2 millones, pero además de eso teníamos las garantías por los términos de referencia que íbamos a contratar motores mucho más robustos que los que Lino había comprado en el año 76. Los 6 nuevos motores se reciben en su totalidad durante el año 99. Ya nosotros no estamos Hidrocapital, los recibe la señora Jacqueline Faría. Y hoy en día son los únicos equipos en operación del sistema TUI 3. Lo que quiere decir que hoy la aorta de Caracas opera sin reservas. Pues nada, vamos a hacer un comentario. Aquí está la misma tabla anterior. Cuando en junio del 99 se reciben 6 motores nuevos, el sistema ya tiene 14 motores operativos y hay 4 dañados, pues los 4 de Siemens que quedaban en el camino se fueron dañando progresivamente. En ese momento teníamos 18 gestores, pero teníamos solamente 6 equipos operando, teníamos 14 equipos operativos. Pues vamos a ver las lecciones rápidamente. Realmente toda esta historia, con toda su angustia, con toda la pasión que yo puedo tenerlo, porque la viví directamente y bueno, lo que puedo compartir es que cuando
las cosas son tan graves como las que teníamos, los amigos no ven a visitarnos mucho, porque cuando uno está en estos problemas serios que nadie nos podía ayudar, la gente lo deja uno muy solo. Y al final ese proceso lo vivimos fundamentalmente el ingeniero Bolsón conmigo, de una forma muy solitaria, pero afortunadamente podemos contar las cosas que aprendimos. Ojalá, especialmente los jóvenes que nos acompañan, lo aprovechen. En primer lugar, que las contrataciones discrecionales con un proveedor único son propicias a sobreprecio y distintas formas de corrupción. En el país, en los últimos años, por distintas razones, se ha justificado la asignación de contratos, no tan chiquitos como este, de $2 millones, contratos muchísimo más grandes por asignación directa. Desde la línea 4 del metro de Caracas, que tenía una licitación hecha y competitiva, donde se tomó la decisión de tener un proveedor único, un contratista general en el año 99, tan temprano como en el año 99, de ahí en adelante eso se volvió a ser frecuente, con cualquier excusa, la excusa de la emergencia o la excusa del financiamiento internacional. Pero efectivamente las mayores obras de Venezuela donde tenemos problemas muy serios fueron también como coincidencia hechas por asignación directa sin procesos de competencia. Una licitación transparente, aún para montos reducidos como este, estamos hablando de $2 millones, genera interés y competencia en proveedores de clase mundial. Miren, hasta Siemens le dio pena no participar, que es bueno que lo sepan. Es decir, hasta Siemens, que sabía que estaba totalmente complicado en el problema, se atrevió a poner un sobre, desdiciendo la oferta que nos había hecho a nosotros justamente cuando teníamos más emergencia. Cuando estábamos fuera de la emergencia, nos dijo, ahora yo sí estoy dispuesto a ayudar a ustedes con motores que valen la mitad y que lo hacemos más rápido. Aquí está el fabricante favorito, que dejó de serlo, porque yo, entre otras cosas, quiero que ustedes sepan que la próxima vez que en Venezuela se compren motores, dejen que Siemens participe, pero olvídense de ese cuento de que es el proveedor favorito y el que domina la tecnología. Siemens se portó muy mal aquí. Yo sé que la Siemens en estos 20 años ha tenido muchos cambios, entre otras cosas porque esas conductas que tuvo aquí ocurrieron en otros sitios y efectivamente eso los hizo cambiar, pero bueno que lo sepan. ¿Quién recibiría el sobreprecio si Siemens hubiese contratado por asignación directa? Es decir, como yo les expliqué antes, nuestra objeción no era el monto. Nosotros hubiéramos estado dispuestos a pagar $6 millones por los equipos que queríamos adquirir o por la reparación. Y si eso hubiese sido así, entre el precio que finalmente ofertó y el nuevo, ¿quién cobraba? Lo que quiero decir es que, miren, no necesariamente cobran las comisiones los que hacen los procesos. Allá en las fábricas también le dicen a los que producen y a los dueños y a la junta directiva que pase negocio en Venezuela hay que pagarle a todo el mundo. Entonces usted termina complicado en una historia donde usted no tiene ni vela que contar. Pero sí les quiero decir que yo toda mi vida le he dado vuelto a esta pregunta. ¿Quién sería el que cobraría la diferencia de precio entre el precio ajustado a la licitación, que era un precio razonable, donde seguramente ganaban, y el precio inflado que nosotros teníamos? Por último, esta historia llena de angustia permitió conocer a Gevisa y Toshiba, que después fueron aliados importantes para resolver los problemas de todas las grandes instalaciones. De hecho, como les comenté antes, se repararon estatores del sistema TUI2 y después también reparaciones mayores en grandes transformadores. Y entonces esa historia vale la pena. Y bueno, hasta aquí llega esta historia. Esta presentación está por escrito y la vamos a difundir de tal manera que ahí hay mucho mayor nivel de detalle, pero buscando la manera de tener un mayor tiempo de preguntas, pues yo termino aquí. Muchas gracias. Gracias, profesor. Excelente. Voy a comenzar a compartir. Tenemos algunos comentarios y bueno, hasta este momento una pregunta por el chat. Les invitamos igual a hacernos sus preguntas y con gusto se lo vamos a leer a nuestro invitado de hoy, profesor José María Viana. Jesús Armas dice, bueno,
qué susto cada vez que se escucha que no hay motores de reserva. Diego Suárez, estimado profesor, sumamente interesante esta presentación. Mi pregunta es, ¿por qué se decidió invitar a la licitación a Siemens luego de la amarga experiencia vivida? Mire, porque en los negocios no hay pasiones. Las pasiones las dejamos para las personas. Usted en los negocios tiene que ser frío. Usted no puede desconocer que una transnacional como Siemens tenía capacidades importantes. Y nosotros efectivamente creemos que ellos tenían responsabilidad en lo que estaba pasando, pero además le quiero decir que en una licitación, un proveedor más es importante. Nosotros cuando abrimos la licitación no sabíamos cuántos proveedores iban a concursar. Y la peor pesadilla que hubiese ocurrido es que en esa licitación que queríamos hacer transparente, hubiese participado, por ejemplo, solamente Gevisa, porque sentimentalmente ese era el proveedor. Nos había resuelto el problema, se la habían jugado con nosotros, lo habían hecho muy bien, tenían mucha información del proceso. Entonces, si usted me hubiera dicho por las pasiones, entonces lo que aprendí aquí es, mire, por cierto, yo les quiero decir que estas cosas no las sabía yo. Esas cosas me las explicaron el señor Efraín Carrera y me la explicó el señor Alberto Quiroz Corradi y me la enseñó el señor José González Lander, que eran nuestros consultores. Bueno, mire, compañero, cuando usted va a tomar decisiones de negocio, usted pone la cabeza fría y el corazón puede estar ardiente, pero no mezcle los sentimientos con los negocios. Para nosotros era muy importante. Mire, es que además, hoy, después de ver la historia, si no hubiera participado Siemens, no hubiéramos podido contar esta historia. Porque esta historia tiene mucho sentido, porque nosotros podemos decir lo que significan los sobreprecios y las condiciones particulares que Venezuela tiene en aquel momento, pero hoy más que antes. Es decir, la próxima vez que usted haga una licitación, tiene que saber que si no crea condiciones de confianza en los proveedores, las ofertas están llenas de costos adicionales. Y yo allá quise decir muy claramente, yo no sé quién cobraba los costos en aquel momento. Yo en algunos momentos pensé que era el mismo vendedor de Siemens y alguien en Alemania que decía que hacer negocios en Venezuela era muy costoso. Y es posible que ellos dijeran que yo era el que iba a cobrar la plata. Como yo no tenía nada que ver con ese asunto, porque mi problema era resolverlo y además nosotros teníamos una administración que era virtuosa porque era observada por muchas personas. Entonces, esas personas que yo les nombré antes como nuestros asesores también nos vigilaban a nosotros, ¿me entiendes? Porque la buena conducta no es solamente la virtud personal, sino... Entonces, para nosotros era muy importante que participaran. Nosotros no conocíamos a Toshiba. Nos dio una enorme alegría que participaran los tres y también nos dio una enorme alegría que ese fuera el resultado. Porque hubiera sido muy feo, le quiero decir, que hubiera participado solamente Gevisa, porque entonces teníamos que declarar por asignación directa a Gevisa. Y nosotros teníamos lazos emocionales con los amigos de Gevisa, se lo habían hecho muy bien, se habían jugado con nosotros, perdieron por muy poca diferencia. Mire, apareció Toshiba. Toshiba era representado en aquel momento en Venezuela por un ingeniero que nosotros queríamos mucho, que es el ingeniero Luis Augusto Colmenares, y efectivamente nosotros dijimos muy claro a todos ellos, mire, si usted quiere ganar la licitación, metan el sobre el precio más chiquito. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Entonces mi recomendación solamente decirles, mire, yo soy más apasionado que ninguno de nosotros, pero cuando usted toma decisiones de negocio, tiene que evitar las pasiones. Las pasiones son para las personas, pero en los negocios nosotros, las pasiones generalmente son malos consejeros. Gracias. De Saúl Buitrago pregunta, gracias por la presentación muy interesante. Pensando un poco en la gestión de activos, infraestructura para el agua y los recursos financieros que tenía disponible la entidad para responder ante emergencias, ¿qué reto piensa que usted existe para un gerente de agua en cuanto a la gestión de activos cuando recibe una infraestructura que fue concebida y diseñada en un contexto de recursos mucho mayor que el que existe actualmente?
bueno, nosotros no teníamos tantos recursos como aparentaban. Si quieren, revisen la historia de los precios petroleros en el año 96, 97, 98 y 99. En la gestión del presidente Caldera, en algún momento el precio del barril estaba en $9. Lo que quiere decir que cuando se inaugura Taguasa, se inaugura en una época en que el Brent, que es el precio de referencia, para que tengan una idea, estaba en unos niveles más bajos históricos. Miren, lo que pasa es que los problemas no se resuelven con dinero. Esta presentación es para decirle a ustedes, usted necesita talento para que no lo engañen. Cuando uno no sabe algo, pregunta. Y en este tiempo que hay internet hay que preguntar mucho más. Y la segunda cosa, que además del talento, es que usted tiene que tener transparencia administrativa. Si usted trata de buscar un regalito al hacer una compra, usted empieza a tener la mente equivocada. Entonces, yo solamente a ustedes le voy a decir, por supuesto que el país va a estar en una situación complicada en el momento que le va a tocar a ustedes, con muchas posibilidades de recuperarse. Pero les quiero decir que los recursos que se manejaron en agua en estos 20 años llegaron a ser $9.000 millones, lo cual es una barbaridad. En el caso del TUI 4 lo estuvimos viendo, se han gastado casi $1.000 millones y no hay nada construido. Entonces yo le diría, mire, en tiempos las reglas son las mismas, haya dinero o no. Cuanto menos dinero hay que tener mayor talento y hay que tener mayor transparencia administrativa. Lo que es importante de la lección de hoy es que si usted maneja las cosas de manera transparente administrativamente, el dinero también le va a rendir mucho más. David Montero menciona, buenas tardes, muy agradecido por su exposición y compartir su experiencia. Él tiene 2 preguntas que las voy a leer en este momento. David, ¿se planteó la posibilidad de una demanda legal contra Siemens por este fallo? Bueno, él menciona 2 preguntas, pero esa es la que leo en este momento en el chat. Si quiere leer la otra también. Lo que pasa es que no está seguida en el chat, profesor. Por eso invito a David que me la haga. No hay problema. Mire, yo le voy a explicar. Nosotros aprendimos que los problemas de negocio no se resuelven en los tribunales. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la falla del tanque de succión de Mamunal, falló al poco tiempo de ponerse en servicio. La empresa constructora se llama Ratio, no lo voy a esconder. Nosotros hicimos una demanda en la Corte Suprema, teníamos todos los elementos para definir las responsabilidades. Eso tardó muchísimo tiempo, se gastó mucho dinero en abogados y al final lo terminamos perdiendo. Lo que quiere decir es que yo creo que para una empresa como esta, más que una demanda, yo estoy seguro que le preocupa más que esta historia la hayamos contado, ¿sabes? Porque esta historia que estaba en los archivos digitales de Hidrocapital y que en este momento no tenemos acceso a ellos, solamente se puede contar porque yo continúo activo y porque ustedes están allí. Si ustedes no tendríamos este curso, es posible que no estaríamos compartiendo esta historia. Entonces yo sí creo que en el mundo moderno el prestigio público es mucho más valioso que las demandas legales. Por supuesto que conociendo toda la historia, yo creo que Siemens le tiene una deuda con Venezuela, que la deuda no era con nosotros, es con el país. Se portaron muy mal. En el momento más grave trataron de utilizar nuestra emergencia para que tomáramos decisiones equivocadas. Más allá que la responsabilidad, porque la responsabilidad por los motores siempre se pudieron tener. Yo lo que quiero que entiendan que lo más grave que ocurrió en esta historia es que unos señores con conocimiento nos mintieron. Nos dijeron que esos extractores no tenían reparación. Nos mintieron con respecto al costo de comprar equipos nuevos. Nos mintieron con respecto al tiempo en que lo íbamos a necesitar. ¿Y por qué nos mintieron? Porque se sentían muy poderosos. Mire, yo le quiero decir, eso es una confidencia, pero bueno, que cuando nosotros llamamos a la licitación, se dispararon todos los mecanismos para tratar de que nosotros echáramos esa decisión para atrás. Porque la licitación suponía que por primera vez un proveedor exclusivo de los servicios de agua potable dejaba de ser exclusivo.
Por supuesto, si ellos hubieran ganado esa licitación, hubieran continuado siendo los proveedores, pero la perdieron. Y después de toda la historia que yo conté, lo importante es que ustedes sepan, miren, los negocios son negocios, no tienen que ver con la amistad ni con la simpatía. Si unas personas se comportan bien, usted las debe premiar, pero no está asociado con la pasión. Entonces, lo que yo quiero decirles, miren, nuestra experiencia con las demandas es que las cosas no se resuelven con demandas. Las demandas, además, yo quiero decirles que ocurren cuando hacemos algo mal hecho. Lo peor fue lo que pasó en el año 84, cuando el INO firmó el acto de recesión definitiva, aprovechando que había un nuevo gobierno y que la gente que llega al nuevo gobierno no sabe bien y no pregunta para atrás. Si la gente que estaba en el INO en aquel momento me hubiera preguntado a mí, que había sido director del acueducto en el año 83, hubieran sabido la historia que nosotros sabíamos, que sabía el ingeniero Bozón, que sabía el ingeniero César Aguirre. Y sin embargo, firmaron el acta de recesión definitiva. Es decir, en otras palabras, desde el punto de vista legal, nosotros perdíamos la pelea porque el INO le había dicho oficialmente a Siemens que no tenía nada que reclamar, que estaba feliz con los motores, que los motores eran los mejores del país y los motores eran un desastre. No había que ser experto, había que medir la temperatura en el arrollado, había unas termocuplas funcionando desde aquella época y marcaban 145 grados centígrados, una barbaridad. ¿Me entienden? Por lo que yo expliqué antes, no hay que saber mucho de electricidad, yo tampoco sé, solamente son conductores separados por un aislante. Cada vez que aumenta la temperatura a 145, el aislante se dilata. Cuando se enfría, el aislante se recoge. Y después de 10 años de operación, la falla ocurría porque el aislante se dañaba y entraba en cortocircuito. Eso había que tener estudios maravillosos. Bueno, yo creo que era más responsable el que firmó el acta de recesión. A lo mejor le regalaron un strudel de manzana, puede ser, ¿no? Pero lo que quiero decir es que si usted tiene que apelar en los tribunales, normalmente es porque hicieron las cosas mal hechas. Mire, los motores de Gevisa están funcionando y funcionaron hasta que se agotaron 20 años después. Y los motores de Toshiba están funcionando. No hubo nunca que reclamar nada. Para ellos fue excelente negocio, para nosotros también. El señor, aquí como hubo mucho escándalo porque al otorgar la licitación a Toshiba, trataron de desconocer a los japoneses como fabricantes de motores. Decían, no, ellos no han hecho motores. La verdad es que no habían hecho motores, habían hecho generadores, que es la misma cosa. Entonces, el señor de Toshiba de Japón tuvo que venir a hablar con el ministro de Hacienda, con el ministro del Ambiente, y le pidió una cita al presidente. Y él tuvo una reunión conmigo en que por cortesía vino a agradecernos que lo habíamos recibido, vino el ingeniero Luis Augusto Colmenares, estuvo en mi oficina y me dijo, mire ingeniero, yo quiero decirle una cosa, con los $360,000 por motor, con los $2,100,000 de contrato que usted nos dio, Toshiba está muy contenta porque nosotros ganamos dinero. No se crea que esto es un acto de caridad, esto es un negocio, no funcionó bien. Lo hicimos bien, no tuvimos que reclamar. Se hizo bien las especificaciones, recibimos. Por cierto, en la fabricación tuvo que ir varios ingenieros nuestros, el ingeniero Capielo, fueron a Sao Paulo a revisar el asunto. Hubo sobre la inspección de los motores un estricto control. Cuando se pusieron a funcionar, funcionaron. Los motores nuevos funcionan a 80 grados de temperatura. Tengan ni idea de cómo cambiaron las cosas. Adelante, Eddie. Gracias, profesor. Voy a continuar. David hizo la pregunta, pero ya la leo al final para darle secuencia al chat. Germán Uzcategui, lo felicito, profesor. Excelente exposición con lecciones muy útiles para todos los sectores. Una demostración de los beneficios que puede traer una licitación hecha por gente honesta. Jacobo Rubinstein, excelente presentación, muy valiosa para el aprendizaje compartido. ¿Qué valor en esas decisiones? ¿Qué hacer ahora con el resto de los motores? ¿Cuándo? Bueno, a mí me sorprende mucho que en estos 20 años no hayan adquirido más motores. Se fueron agotando los motores originales. En este momento los motores originales de Siemens no quedan ni rastro. Solamente tenemos los motores de Toshiba, pero los motores Toshiba
para una ciudad de nuestro tamaño, tener reservas significaba tener 2 motores nuevos adicionales. Fabricar motores ya diseñados anteriormente es muy fácil. Podrían, pues nada, mire, lo que hay que hacer es completar los motores que necesita la 32 y la 33, primero para tener holgura operativa, pero después en el momento que queramos arrancar la 4ª línea, que yo espero que algunos de nuestros alumnos aquí presentes estén en ese proceso, en ese momento vamos a necesitar motores adicionales, además de los motores de reserva. Y el camino está definido, pues ahora no es que todas estas cosas que yo les dije hoy costó mucho dolor y mucha angustia, pero ustedes no tienen que aprenderlo de nuevo. Es muy importante que ustedes sepan cómo fue para que comprar unos nuevos motores para el TUI 3 ya no es más misterio. José Rodríguez, muchas gracias. Lo felicito, profesor. Adonai Hernández, felicitaciones, profesor Debian. Esta experiencia nos deja un gran aprendizaje. Jesús Armas hace una pregunta. ¿Qué tan duras fueron las condiciones impuestas por CAF para el financiamiento? Bueno, mire, nosotros teníamos un proceso de relaciones con CAF en aquella época, en el gobierno del presidente Caldera. Ninguno de los organismos multilaterales nos ayudaban, especialmente el BID hizo como 400 visitas y nunca nos dio ni $10, ¿no? Por supuesto, contrastante con lo que pasó después, porque aquí hubo un montón de recursos de los multilaterales, especialmente del BID, en proyectos tan controversiales como fueron el río Guaire. Nada, la CAF comenzó poquito a poquito. Era el único multilateral que nos ayudaba con recursos muy limitados, y el Exim Bank americano también nos ayudó bastante. Si quiero solamente comentar para la historia que una de las primeras condiciones que puso, bueno, en primer lugar nosotros éramos muy buenos como ejecutores de los préstamos, porque nosotros hacíamos las cosas y nosotros aprendimos a no dar excusas sino cumplir. Pero además Hidrocapital tenía un flujo de caja importante, lo que quiere decir que nosotros ejecutábamos antes inclusive de recibir los aportes de la CAF. Eso nos convirtió en la época que estuvimos nosotros en unos excelentes socios. Entonces la CAF tenía una relación creciente. El préstamo donde nos prestaron esto era parte de un préstamo de $20 millones, pero que nosotros ejecutamos muy bien. Y lo que sí quería comentarles es que en el primer préstamo que hace la CAF, entre las condiciones que pone una muy interesante. Dice, yo estoy dispuesto a prestarle, pero usted tiene que, como gobierno, garantizar que las remuneraciones de la gerencia y de los profesionales de Hidrocapital se manejen de acuerdo al método Hay. Eso quiere decir que sean de acuerdo al mercado. Eso quiere decir que cuando el gobierno aceptó esto, el Ministerio de Hacienda en aquel momento era la doctora Izaguirre, Marisa Izaguirre, significaba que se adoptó un sistema por el cual las remuneraciones de la gerencia de Hidrocapital no tenían nada que ver con los de la administración pública, sino que efectivamente tenían que ver con el mercado laboral en Venezuela. Eso quiere decir que efectivamente las remuneraciones de Hidrocapital en nuestra gestión eran competitivas con la empresa privada. Efectivamente, no tan buenas como las de CanTV, no tan buenas como PDVSA, pero sí del mismo orden en que ocurría en la CBG. Entonces, las restricciones fundamentalmente eran esas, y la segunda, efectivamente, que era obligatorio hacer licitaciones. Nosotros no podíamos hacer asignaciones directas, teníamos vigilancia permanente de ellos, teníamos auditoría sobre nuestros libros, y bueno, y teníamos lo más importante que era el compromiso con ellos, que era ser buenos ejecutores. Efectivamente, nosotros con la CAF logramos hacer el milagro de los panes y los peces, porque multiplicábamos el dinero haciéndolo bien, haciéndolo de manera honrada, de forma transparente, como en este caso, pues entonces los recursos se multiplicaron. Yo siempre comento que al final del gobierno del presidente Caldera teníamos sin terminar el embalse de Taguasa y la tubería, y al gobierno central se le acabaron los recursos porque llegó el dólar petrolero, llegó a $9 por barril. El final de Taguasa lo paga Hidrocapital con tarifa. Eso es un poco lo que... Entonces, toda esa ayuda efectivamente eran condicionantes, pero fueron condicionantes maravillosos. Nosotros podíamos tener un cuerpo de ingenieros de los mejores del país,
porque teníamos cómo remunerar no solamente a la gerencia, sino también a todo el cuerpo profesional, lo que quiere decir que efectivamente para los ingenieros era un lugar de aprendizaje y además donde las remuneraciones y las condiciones de trabajo eran muy buenas. Gracias. Laila Pereira menciona: muchas gracias, profesor Deviana, y a todo el equipo IESA. Gracias a ti, Laila, por participar. Saúl Buitrago, ¿podría compartir con nosotros los retos entre la planificación, adquisición de equipos estándares versus equipos diseñados a la medida y quizás con poca puesta a prueba? Bueno, estos equipos eran prototipos, no había, en todo el país no había cosas similares. Casi todos los equipos de agua están en tensión de 6.600, los del TUI 3 son a 13.200 y son especialmente grandes, ¿no? Lo que nosotros sí aprendimos es que, mire, en la industria eléctrica había, no tenían bombas en nuestro tamaño, pero sí tenían turbinas más grandes que las nuestras. No tenían motores, pero sí tenían generadores. Y también aprendimos de los petroleros que esa industria manejaba volúmenes menores que nosotros, tanto para la transmisión de derivados, crudo y gas, pero tenían buenas prácticas en el manejo de las estaciones. Entonces, a través de Alberto Quiroz, pues generamos un enlace de transferencia de tecnología muy importante, especialmente con Maravén, y por ejemplo, todos los sistemas de control de equipos rodantes de Hidrocapital muy temprano fueron sistemas de vibración, de monitoreo de vibración. Entonces, lo que quiere decir un poquito, quiero transmitirle, miren, no hay ninguna de esas cosas en que nosotros somos los únicos del universo. Y en este tiempo de globalización, mucho más. Si usted tiene un equipo, olvídese de que es el único en el mundo que lo tiene. Seguramente que hay otra gente que tiene equipos como el suyo o mayores, y proveedores como el suyo o mayores. En los últimos tiempos además han aparecido proveedores en Asia distintos a los japoneses, están los coreanos, los mismos chinos, que debemos decir que hay producción china de altísima calidad, así como hay alguna de muy mala calidad. Pero lo que quiero decir es, mire, difícilmente, toda esa historia que usted ha escuchado, mira, la licitación es por asignación directa porque el único que sabe es eso no existe. Prácticamente, a menos que usted esté hablando de elementos de ciencia, los elementos modernos es que el estado del arte, la tecnología del agua, en general, es un estado del arte maduro. Lo que quiere decir que hay muchos competidores, hay mucha gente que lo está usando, y por lo tanto el día que usted vaya a hacer un proceso, olvídese de justificar la asignación directa por motivo de que este es el único que lo sabe. Eso no es verdad. José Azcue pregunta: ¿en qué estado está la planta de tratamiento Caujarito? Bueno, da mucho dolor y mucha tristeza. Usted lo puede ver en los chorros de su casa. Si usted vive en Manzanares, recibe agua de Caujarito. Recibe poca, pero la recibe mal. Yo quiero añadir que además hubo otro problema que no ocurría antes. Por ahí está en YouTube El difícil viaje del agua. Yo les recomiendo mucho que lo revisen porque son imágenes de la época en que nosotros estamos. Camatagua era un embalse virginal en donde el Caujarito hacía muy poco esfuerzo, había que hacer para convertir ese agua en potable. La agua era transparente, de excelente calidad, no teníamos problemas especiales. Este gobierno tuvo la infeliz idea de trasvasar aguas negras del embalse de Tahuayhuay, 3.000 litros por segundo, a través de una estación de bombeo y un túnel, y entonces le añadieron al embalse. Y ese embalse se eutroficó. Entonces ese embalse ahora tiene problemas de algas y de plancton, entonces ahí se terminó complicar el asunto porque además del deterioro normal de la planta, esa planta nunca fue diseñada para tener que tratar aguas con plancton. Entonces efectivamente la planta está en muy malas condiciones. No lo tengo que decir yo, hay un informe de la CAF que es público y ahí pueden ver la situación en que estaba esa planta en el año 2012. Han pasado 8 años y como dijimos en la conferencia del profesor Luis Miguel Suárez, las cosas no se arreglan solas. Las cosas, si en el 2012 estaban mal, hoy están mucho peor. La planta está en muy malas condiciones. Además que se ha añadido el problema de la falta de producción nacional de algunos
reactivos que son fundamentales, lo cual hace que en algunas ocasiones no ha habido suficiente cloro ni suficiente sulfato para funcionar. Pero bueno, muchos problemas. La planta de Caujarito desafortunadamente no es una excepción. Carlos Parra, gracias por la historia, profesor. Es una experiencia muy interesante para conocer a futuro. Me gustaría saber un poco más sobre el motivo por el que Siemens decidió actuar de esa manera y desligarse del problema. ¿Fue la ausencia de alguna cláusula en el contrato que utilizaron o sencillamente acusaron al personal técnico de no realizar mantenimiento? No, recuerde que los contratos tienen que estar hechos para el momento en que va a haber un problema. No, efectivamente no, porque el contrato decía que en el momento en que el Linux recibiera los equipos, ellos quitaban la responsabilidad. Nosotros, la reunión era una reunión de caballeros, de gente que vive junto y que prácticamente el matrimonio con Siemens era obligado, pues no lo habíamos definido nosotros, lo habían decidido nuestros abuelos en los años 50. Entonces, por lo tanto, como ese matrimonio era obligado, era un trato de caballero en el cual le decíamos, mire, reconozca que usted tiene responsabilidad en esta torta que está pasando. Claro, no había terminado de ocurrir, lo que teníamos eran 3 estatores en cortocircuito, pero era suficiente en el olfato nuestro, en el olfato de Bauzón, en el olfato mío, que eso era el inicio de una cosa que no iba a parar, porque ninguno de los motores iba a dejar de fallar, porque si 3 motores de 12 fallaron, era un problema de envejecimiento temprano, pues decir, era muerte súbita. Entonces, claro, nosotros lo que decíamos es, mire, ayúdeme a resolver eso. Ustedes preguntan por qué se comportó así, mire, porque estaban acostumbrados a hacer negocios de manera pícara, estaban acostumbrados a aprovechar la emergencia y la angustia, como un caso de esto, que evidentemente la angustia, que era que ella manejó el acueducto, se puede imaginar, mira, teníamos 20.000 litros, habíamos calmado el problema político, habíamos calmado el problema de paz pública, le estábamos dando excelente servicio a Vargas, le estábamos dando servicio a los acueductos de las ciudades periféricas, y de repente venía un proceso que decía, mira, va a llegar el lobo, y vamos a tener que reducir el envío en 3.000 litros. No es chiquito, en 3.000 litros. Entonces, frente a esa angustia, estos señores agarraron el camino de explotar nuestra angustia y nuestra ignorancia, porque éramos muy jóvenes, porque en ese momento yo no tenía el pelo tan blanco como ahora, ¿me entiendes? Yo no tenía ni la picardía ni la malicia que estoy tratando de transmitirles hoy. Yo no me imaginaba que había forma de transportar esos transformadores, esos estatores, porque ellos me dijeron que transportar esos equipos a Alemania costaba tan caro como uno nuevo. Entonces, bueno, el señor era catire de ojos azules, ¿me entiendes? Entonces, yo me imaginaba que esa gente no dice embuste, además ellos son luteranos, entonces, bueno, eso es un pecado. Entonces, pero además me dijo que eso no tenía reparación. Entonces, claro, yo lo que creo que efectivamente trataban de jugar con la angustia, trataban de jugar con una emergencia y trataban de hacer un negocio con eso. A lo mejor ese señor no estaba actuando debidamente autorizado en las cosas que está haciendo. Yo quiero decir que a pesar de que sí me estoy presente, yo sé que esas sorpresas que no son de un dueño, esas son empresas, corporaciones, que además en el tiempo todas estas cosas que pasaron aquí tuvieron un problema terrible con el metro de Maracaibo. Ustedes saben que no nos lo dijeron a nosotros, están los papeles internacionales, porque son empresas que tienen vigilancia. Todas esas conductas llevaron a todo eso que están hablando ahorita de ser buen ciudadano. Ser buen ciudadano, portarse bien. Lo que pasó aquí no solamente que se portaron mal, sino porque Dios quiso que la historia permitiera echar este cuento. De tal manera que usted sabe, no es Siemens, cualquiera de esas corporaciones. Si no usted no sabe estas cosas, está dispuesta a jugar con su emergencia. Entonces, lo que yo creía que yo no era un problema de maldad, era un problema de plata. Era un problema. El señor de Venezuela a lo mejor veía que vendiendo esos motores de esa manera, el sobreprecio se lo cobraba a él.
Entonces, bueno, el señor se quería retirar y entonces un alemán con $2 millones debe ser más feliz que sin $2 millones. Entonces, efectivamente, nos querían vender 6 motores por $6 millones y él creía que como nosotros éramos inexpertos y además de eso, seguramente tenían amigos en Venezuela y nosotros íbamos a vencer la angustia. Lo que pasa es que no sabían que nosotros teníamos la carne más dura que cocodrilo, y entonces efectivamente lo que pasó fue que el enorme disgusto de esa reunión generó que buscáramos una salida que finalmente ocurrió. Yo no creo que lo hicieron por maldad. No es un problema de sentimiento. En los negocios no hay sentimientos. Ellos querían conseguir de esa emergencia una oportunidad para hacer negocio, simplemente. Patricia, gracias, profesor Debian, excelente, el aprendizaje difundido es un gran aporte de valor para todos, gracias. Marcos Comejo, la principal causa de tantos errores en estos procesos ha sido la contraparte técnica y comercial venezolana, es más un comentario. Edwin Núñez, muy buena presentación, profesor, excelente experiencia. Me interesa saber, que no logré escuchar de su parte, la vida útil que les garantizaba Gevisa luego de reparados los motores. En los documentos que nosotros hicimos para ese motor eran 25 años. Eso no es matemático, pero eso quiere decir que esos motores ya tienen 20 años y no ha fallado ninguno. Pero esos motores hay que hacerle posiblemente un mantenimiento mayor dentro de poco. Y si todos están operando, no pueden hacerlo. Le quiero decir que los motores que están instalados en el tuyo no son los originales. Claro, no son los originales con el embobinado de aquella época. Esos motores han sido varias veces reconstruidos, están muy bien diseñados, trabajan. Estos motores son de 1800, aquellos son de 1200 revoluciones. Trabajan mucho mejor. No necesariamente hay que comprar equipo nuevo. El problema es que si no tienes equipo de reserva, no puedes hacer mantenimiento mayor. Es decir, por lo tanto, ese sistema está urgido de que se compren algunos equipos nuevos. Franklin Gallardo, excelente exposición, recuerdo esos momentos vividos, jamás entramos en crisis, se le dio agua a la población, un gran abrazo. Datsi Guerra, excelente historia, profesor, excelentemente contada, me parece un gran aporte compartir sus experiencias con nosotros, valiosísima esa lección sobre tener una buena reputación como pagador a la hora de hacer las licitaciones. Continúo. Bueno, Datsi Guerra tiene una pregunta. ¿Esta podría decirse que fue la mayor crisis que vivió como gerente de la industria del agua? Bueno, más adelante les contaré más historias, pero en términos de servicio fue una crisis muy grande, porque además quiero decir que el ministro del Ambiente en aquel momento había conseguido de asesores a unos ingenieros que habían trabajado con nosotros. Y esos ingenieros le contaban chismes en la oreja al señor todo el tiempo. Y efectivamente la crisis fue mucho más grave porque el ministro quería también tomar esto como una excusa para cambiar la dirección de Hidrocapital. Y efectivamente, entonces, esa es una dimensión política del problema. Mire, si usted da un buen servicio, todo el mundo lo apoya. En el momento que nosotros paramos una línea del TUI 3, dice Franklin que lo hacíamos siempre bien, pero mire, no tiene idea la cantidad de problemas que causó para la estabilidad de la empresa haber reducido aquello, porque el argumento, ¿quién iba a decir que la culpa era de los motores? La culpa era nuestra, pues. La culpa era nuestra y entonces, en consecuencia, fue un momento de mucha tensión. Una de las razones por las cuales yo escribo la historia es porque Los Ángeles ayudaron, ¿no? Y al final la historia de alguna manera hizo que Gevisa apareció en el momento oportuno, que pudimos mandar rápidamente los equipos a Brasil, que nosotros no necesitamos ayuda externa para mandar a comprar 6 extractores nuevos.
Yo hablé de la licitación, pero todo lo demás lo hicimos con recursos propios. Todo eso con mucho temple, con mucho coraje y con mucha confianza en que íbamos a salir del problema. Es decir, nosotros cuando comenzaron a quemarse los motores y paramos una línea, el problema no era que paramos una línea, sino que sabíamos que los otros motores iban a terminar de fallar todos. Es decir, que efectivamente el peor escenario no era tener dos líneas, sino era tener que parar la segunda línea. Ahí sí era verdad que el problema iba a ser, no era un problema nuestro, era un problema de la ciudad. Entonces la angustia es difícil de compartirla. La angustia hacía que en esa época nosotros no podíamos vivir tranquilos, nosotros hasta que pusimos a funcionar la tercera línea y conseguimos una manera de reparar los equipos, nosotros vivimos momentos de mucha angustia y de mucho dolor, pues porque efectivamente todo el trabajo que habíamos hecho se iba a desbaratar en un momento. Bueno, llegamos a la segunda pregunta de David que dejamos pendiente. Dice, después de la entrada de Toshiba y Gevisa, ¿han podido suministrar otros motores en otros componentes del sistema TUI o de los grandes acueductos del país? Mire, yo en marzo del 99 cambié de oficio, me corté la barba como indicación de que no iba a volver a trabajar en agua. Como dijo Mario, tuve que regresar, pero realmente mi oficio después del año 99 fue en telecomunicaciones. Yo me enteré por los documentos del doctor Capielo que uno de los motores de la 31 también es Toshiba. Sí, había quedado pendiente eso, hubo una nueva licitación en el año 99 y simplemente después, nunca en 20 años me invitaron ni a las oficinas, ni siquiera una conversación con la gente de Hidrocapital. Por lo tanto, no sé nada de eso. Yo tenía mucha fe en que como el archivo era digital, nosotros comenzamos a digitalizar los documentos en el año 92. Bueno, íbamos a enterarnos ustedes y nosotros de todo eso, pero el documento digital está secuestrado, no hay forma de tener acceso a esos documentos y efectivamente no sé. Ahí toda esa época del 99 en adelante está llena de muchas dificultades para tener memoria y por supuesto ya nadie de los que trabajó con nosotros está trabajando en Hidrocapital, por lo tanto de verdad que no tengo mucha idea. Lo que sí sé evidentemente que Toshiba y Visa siguen siendo unos proveedores que hay que tomar en cuenta, no solamente para el sistema de Caracas, para cualquier motor. Mire, si ustedes tienen que cambiar los motores de la estación Tulé, sepa hoy que eso no tienen porque se Siemens, que si los equipos del Regional 1 y Regional 2 originalmente eran Siemens, que chévere que fueron y funcionaron bien, pero la próxima vez no tiene por qué ser equipo Siemens, porque ya en Venezuela tenemos por lo menos dos proveedores de clase mundial que son General Electric y Toshiba, que son transnacionales del negocio, que están disponibles. Y si usted hace una licitación transparente y usted efectivamente tiene recursos para pagar y está pendiente de pagarle, para que la gente no tenga que contratar a un gestor para cobrar, seguramente usted va a tener unos aliados, que al final eso, Gevisa terminó siendo un aliado nuestro, Toshiba también. Voy a leer dos comentarios. Seida Mijares, si cuando arrancaron tuvieron problemas y fueron a Venezuela con dinero, ahora no debe estar trabajando ni la cuarta parte de los motores porque, bueno, no deben tener ningún tipo de mantenimiento. Y esto genera incapacidad de suministro de agua en la Gran Caracas. César José, muy bueno recordar esos momentos y las decisiones acertadas. Rafael Guevara tiene una pregunta, además de felicitarlo, si existe alguna información sobre el estado actual de Mamonal y la 31. Bueno, los equipos de Mamonal y 31 son equipos menores. Mamonal tiene un problema antiguo que es la ruptura del tanque de succión. En aquel momento el ingeniero Iván Bracho y Norberto diseñaron un paliativo que es un tubo que funciona como chimenea abierta, pues es decir, en vez de tener el tanque, funciona contra una columna de un tubo. Eso está pendiente, pero realmente no, Rafael, no, es muy difícil porque en los últimos tiempos por dos razones se oculta información. En primer lugar, porque eso como la gente que no lo invita a uno para su casa porque tiene la casa fea.
Bueno, entonces si usted tiene la casa fea, no invita a nadie, ¿no? Anteriormente, todas esas instalaciones están abiertas al que quisiera ir. Los periodistas podían ir los estudiantes que estuvieron en las universidades, podían asistir a todas las instalaciones, porque cuando usted iba, están como en el difícil viaje del agua. Es decir, las instalaciones era un orgullo que las fueran a ver porque veían a la gente trabajando, veían las cosas. No. Y en segundo lugar, porque además de eso, en los últimos tiempos hubo una desviación a introducir a algunos señores del mundo militar que tenían formación civil muy precaria, y entonces dicen que esa información es de seguridad nacional. Claro que es de seguridad nacional, pero lo primero que tenemos que saber son los que recibimos agua de esas instalaciones, deberíamos saberlo, pero efectivamente tenemos muy poca información, es muy difícil tenerlo. Bueno, los muchachos de este curso que han tenido que hacer la investigación han vivido un poco esa dificultad. Y bueno, otra cosa muy importante es que el archivo de técnico de Hidrocapital, que era un archivo digital donde estaban todos los planos, donde estaban todos los informes, que posiblemente es una innovación temprana, porque desde el año 92 la señora Perpetua Metrano venía trabajando allí. En el momento en que se eliminó la tercerización, le rescindieron el contrato a la señora, pero no solamente eso, sino toda la información que estaba allí disponible, pues en este momento debe estar secuestrada en la casa de algunos de estos señores, que debería estar disponible en la web para nosotros tener información. Por supuesto que la información de Control Caracas es una información secreta, como ustedes saben anteriormente, todo el sistema de radio era público, lo que quiere decir que usted podía escuchar las transmisiones, y las transmisiones daban la situación del sistema muchas veces al día. No una vez, muchas veces al día. Por lo tanto, usted era de carácter público. Nosotros acostumbrábamos a los alcaldes que recibían servicios nuestros darles una estación de radio para que ellos supieran. Es decir, era una forma de trabajar de manera transparente, pero efectivamente no tenemos mucho más información, Rafael. María Isabel Fonseca pregunta, muchas gracias, excelente conferencia. ¿Cuál era la vida útil estimada de los motores Toshiba? Ya son más de 20 funcionando, ¿correcto? Sí, 25 años era la de diseño, no sabemos cuánto. Pero eso no quiere decir que a los 25 van a empezar a dañarse, sino que es posible que sea más que eso. Lo que sí es importante constatar es que en el caso de los motores originales sí me tardaron en dañarse menos de 10 años todo. Voy a leer 3 comentarios. Seida Mijares, felicitaciones ingeniero, excelente información de todo lo que ha pasado desde la instalación de la línea TUI 3. Sergio López, excelente presentación, muy orgulloso de haber formado parte del área técnica durante la gerencia del ingeniero de Viana, Bauzón Aguirre. Estuve en el equipo que inspeccionó los estatores en Brasil. La mística y el compromiso que se respiraba entre técnicos, ingenieros y personal administrativo de GEVISA era total para alcanzar el logro. Gracias por compartir sus experiencias. Luis Miguel Suárez, más importante que haber resuelto los aspectos técnicos de los motores, haber compartido y haber contado con gente competente y honesta de Hidrocapital en aquella época. Bueno, consigo otros comentarios, profesor, los voy a ir leyendo. Pedro Rada, buenas tardes, me incorporé tardíamente. Bueno, aquí quisiera saber si aparte de los motores, ¿cuál es el estado de las tuberías y plantas de tratamiento del sistema TUI? Yo siempre comento que el sistema es muy robusto. Nosotros operamos el sistema TUI 1, fue construido pues, antes que yo naciera y funciona muy bien. Mi impresión es que es una ingeniería robusta, muy maltratada, pero así como tardó mucho tiempo en dañarse, a mí la gente me decía, bueno, pero ¿y por qué el metro no se daña? Si pusieron un teniente coronel, cuando salió el ingeniero Conbella, inmediatamente pusieron un señor y ahí empezó el deterioro. Mire, pero el metro tardó 5, 6, quizás 10 años en dañarse. En el caso del agua pasó lo mismo. Son sistemas muy robustos, se deterioran muy lentamente. También es verdad que cuando usted comienza a mantenerlo, cuando usted comienza a acariciar esa infraestructura, responde muy rápido. Entonces, mi impresión es que efectivamente lo que está en peores condiciones es la parte electromecánica, los daños en la estructura
civil y en la estructura, inclusive las tuberías, seguro que existen, pero yo tengo todo el sentimiento de que estamos frente a una infraestructura robusta que cuando usted comience a rehabilitarla no tiene que estar hablando mucho de sustituir muchos equipos. Yo pienso que quizás las bombas del TUI 2, que siempre fueron muy problemáticas, que son muy difíciles de mantener, hay que posiblemente sustituirlo por una nueva generación. Pero en el caso de los motores, yo creo que la experiencia que tenemos en el TUI 1, inclusive en el TUI 2 con los motores y con la parte eléctrica, esa es la parte que más problemas tiene, la parte de equipo rodante. Pero ahí otra vez quiero decirles de los mensajes, no sé si captaron, de la industria eléctrica nacional, donde teníamos empresas con mucho más tradición, que ciertamente para nosotros fue muy importante la ayuda y el compromiso de Edelca y de la Electricidad Caracas con nuestra gestión. Pero cuando ustedes tengan problemas con equipo electromecánico, recuerden que hay un conjunto de profesores que están en el curso de electricidad, pero además hay un conjunto de compañeros suyos que se están formando para ser muy competentes en ese área. Entonces utilícenlo mucho más, porque en el mundo moderno las industrias no están separadas por tabiques estancos, todo lo contrario, cada vez hay más transferencia de tecnología de uno hacia otro. Tenemos una pregunta. Saludos, doctor Viana y al equipo IESA. ¿Cómo prever la coordinación con la industria eléctrica del cual también dependen para su funcionamiento, al igual que el Metro de Caracas? Esa es la pregunta. Mira, en nuestro tiempo las relaciones eran de mucha cercanía. Es decir, nosotros teníamos coordinación con la Electricidad Caracas muy grande. En primer lugar, les quiero decir, porque el servicio de agua en Caracas era muy malo y por lo tanto para la Electricidad de Caracas tener un buen operador era muy importante, porque era, bueno, en primer lugar porque éramos unos deudores, y una de las cosas más importantes que yo hice con el amigo Iñaki Ruz, que es profesor en el curso de electricidad, fue firmar un convenio para el pago de toda la deuda que teníamos, por supuesto en el caso del metro. Desde el principio el doctor González Ander era miembro de nuestra junta directiva. En el caso de Delca, el doctor Tello era representante del ingeniero Efraín Carrera, y entonces nosotros teníamos efectivamente una cercanía, no solamente personal, sino que los equipos de trabajo abajo, si nosotros teníamos al doctor Tello, el representante de Delca, pero tenía un equipo de 6 ingenieros de Delca todo el tiempo apoyándonos. Y en el caso de la Electricidad de Caracas, pues en muchísimas ocasiones, por supuesto, como el doctor Iñaki Ruz es vasco y yo también, entonces, bueno, algunas veces no en forma muy amigable, peleamos mucho, pero al final tenemos una relación de trabajo muy, muy útil, muy productiva. Entonces, la relación comienza por las personas. Y de hecho, esta escuela que el IES está haciendo, está permitiendo que ustedes tengan 50 compañeros en otras industrias, que tenemos la esperanza que acerquen esa relación y que los nuevos Aguerrever y los nuevos González Lander y los nuevos Efraín Carrera de la generación de ustedes se conozcan y que entiendan que una relación de trabajo es muy útil para ambos lados. Profesor, tenemos un último comentario y también una última pregunta. Ya estamos en el tiempo establecido para finalizar esta conferencia. Roberto Lares, excelente presentación, ingeniero de Viana. Muchas gracias por la honesta historia de la experiencia vivida con estos motores. Sin duda es un mensaje que deja como lección que hay que prepararse con términos y condiciones y preparar el ambiente para procesos competitivos en todas las futuras contrataciones para la recuperación de la infraestructura del país. Carlos Barreto pregunta, ¿con qué nombre se consigue el documental en YouTube que mencionó? El documental de YouTube se llama El difícil viaje del agua. Así fue como hicimos nosotros una historieta que también está en la red, que publicamos en un encarte de Últimas Noticias hace muchos años, que trataba de transmitirle a las personas que traer agua a Caracas era un esfuerzo muy importante. Pues, y efectivamente después cuando ese video que llama El difícil viaje del agua es la composición de unos videos que hizo Anzola, el padre Anzola, que están destinados a la inducción de los nuevos ingenieros de Hidrocapital. Pero después realmente es el único documento fílmico que tenemos, que además es muy interesante, porque quien habla es la gente, no
Yo no hablo allí, ni ninguno de nosotros, por lo tanto, aun cuando fue filmado en el año 97, usted puede estarlo pensando en este momento. El difícil viaje del agua está en YouTube y de ahí gran parte de las imágenes que estamos utilizando las tomamos de ahí. Entonces, bueno, yo creo que ya estamos terminando. Eddie. Sí, profesor. Bueno, compartimos por chat, Yanitza Delgado compartió el link, pero tenemos una última pregunta porque ya la verdad, Enrique Ferreira además menciona a la profesora María de Viana que se habla en clases sobre los proyectos y trabajos son pequeños hijos que van dejando. Esta es la última pregunta. En lo personal, ¿no ha afectado el estado actual de servicio desde su visión? ¿Cómo ve la recuperación de la infraestructura? Bueno, mire, por eso estamos en este curso. Nosotros creemos que lo que más falta nos hace en la recuperación son brazos y talento. Y por eso están ustedes. Y nosotros lo que tenemos de verdad como ilusión es que tengan competencia para no tenerle miedo. Es un reto formidable. Pero decirles que al final de cuentas, lo que yo siento cuando cuento esta historia es qué bueno que podemos contar la historia. Qué bueno, porque al final los profesionales lo que tenemos es nuestro prestigio personal, en que hacemos las cosas correctas, que actuamos de manera correcta. Traten de evitar desviarse de lo correcto, porque tarde o temprano esa historia hay que contarla. Y lo más valioso de su historia es las cosas que ustedes puedan hacer. Es decir, lo más importante para nosotros, nuestra vida profesional, son las cosas que pudimos hacer. Y esta es una de ellas. Me pareció muy oportuno porque realmente no es una historia del agua. Es una historia importante cuando uno entiende que la construcción del Guapo se hizo por asignación directa, que la línea 4 del metro, que tenía una licitación perfectamente hecha, se desconoció la licitación para buscar un contratista general, y no quiero nombrar quiénes. No es casualidad que el TUI 4 no se haya construido, porque bueno, porque no hubo ninguna licitación, compañeros, y buscaron un señor brasileño, y después se detuvo, no fue por decisión nuestra, se detuvo porque los tribunales le obligaron a parar de hacerlo, porque cuando se construyó el acueducto del Falconiano, que mal llamado el Bolivariano, que da mucha vergüenza para la ingeniería nacional, porque es un acueducto que nunca va a llevar agua. Eso fue con el fondo chino, entonces se gastaron 500 millones de dólares, compañeros, pero el problema es que no lo regalaron. Esos 500 millones de dólares hay que pagárselos los chinos, ¿me entiendes? Pero entonces, un sistema perverso en el cual se hicieron obras mal hechas. Lo más importante no era hacer las obras ni llevarle agua para Guaná, sino facturar 500 millones de dólares, que es uno de los tubos de mayor precio en el mundo, o en el caso de los aprovechamientos del Caroní, igualmente en el caso de Tocoma. Entonces, yo creo que es muy importante que ustedes sepan que la próxima vez que alguien en este país diga que hay que, por asignación directa, por cualquiera de las excusas de financiamiento o de conocimiento, o porque es el fabricante original, usted levántese y le dice, señor, este país no aguanta seguir haciendo eso, porque no va a haber recursos si nosotros no hacemos una administración que sea transparente y por lo tanto austera. ¿Qué significa austera? Bueno, que la mayor parte de los dineros que perdimos fueron porque se hicieron las cosas mal hechas. Y entonces la corrupción o la no corrupción no depende solamente de la virtud individual, depende de los procesos. Y ahí ven, cuando Hidrocapital tuvo que hacer una solución definitiva, nos empeñamos en hacer una licitación. Si no hubiéramos hecho la licitación, esto no se hubiera tenido. Pero de ahí en adelante nosotros pensamos que esa lección quedaba y no quedó. Tan pronto como un año después ocurrió la tragedia del Guapo. Cuando se fue a reconstruir el Guapo, se buscaron una empresa que no tenía nada que ver con Venezuela y le hicieron asignación directa. No, yo estaba en la junta directiva del metro, el doctor Conbella me invitó a la junta directiva que aprobáramos la licitación que habíamos hecho y después a los 6 meses le dieron asignación directa
de la línea 4 a Odebrecht. Entonces, esa historia no la estoy contando para hablar mal del gobierno, estoy contándola para que ustedes sepan qué cosas hicieron que progresivamente, violando las cosas que este caso dice, se llegó a una cosa aberrante por el cual prácticamente las licitaciones desaparecieron en Venezuela y por eso les quiero decir que los precios que se cobran y la calidad de los servicios que nosotros recibimos son de muy baja calidad porque efectivamente están contaminados con todo este proceso que está ahí, y nosotros esperamos que ustedes a partir de esta historia finalmente para que ustedes sepan cómo funcionan las cosas y que de verdad eviten en lo posible asignar directamente las obras, porque cada vez menos hay áreas de tecnología propietaria que son de un solo proveedor. Cada vez eso en el mundo es cada vez menos. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Esa fue la última pregunta. Estaremos entonces cerrando la conferencia de hoy. No sé si tiene algún comentario final. ¿No? Entonces, bueno. No, muchas gracias. Yo le quiero decir que hicimos un trabajo, tenemos como 3 meses levantando información con la ayuda del doctor Capielo, con la memoria del ingeniero Bolsón y del ingeniero César Aguirre. Y de verdad que solamente decirles que yo creo que próximamente ProDaVinci va a publicar esta misma historia con mucho más detalle en una publicación que vamos a hacer, donde tratamos de recoger algunos detalles que en la conversación que hoy tuvimos no pudieron estar claros. Muchas gracias a ustedes y gracias por ayudarme a revivir estos tiempos que fueron de mucha angustia, pero también de mucho placer. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Gracias, profesor. Gracias a todos los que participaron de manera, la verdad, activa. Los esperamos en una próxima conferencia. Feliz tarde.